Segunda de Timoteo, capítulo 4. Gloria a Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Dios los bendiga una vez más en el nombre de Cristo Jesús y a todos aquellos hermanos cerca y lejos que de alguna u otra manera pueden también gozarse juntamente con nosotros. Nos compartimos estas grabaciones que el Señor ha permitido que llevemos a cabo para alabanza de su nombre. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo y fortaleciéndolos a cada uno de ellos y que sea de provecho todo lo que el Señor nos ha permitido hacer hasta el día de hoy, para nosotros y para con ellos también. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Dice así la palabra del Señor. Ponemos sobre nuestros pies y leemos para honra y gloria de su nombre. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procurad venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Títico lo envié a Efeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No se les ha tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procurad venir antes del invierno. Eubolo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga al hermano Reinaldo y a cada uno de los que estamos aquí una vez más, por lo que Él nos concede y estamos una vez más delante de su presencia.
Y damos gracias a Dios por lo que el Señor nos concede a cada uno y en cada uno de los pensamientos, que meditemos bien. Y también nosotros, así como el que predica y el que oye, acuérdense que la Escritura dice que oigamos con oídos espirituales, discerniendo siempre la palabra de Dios y entendiendo. El problema es de que podrían darse muchas cosas, hablaba el hermano, de muchas áreas. Ojalá no le vaya a tocar a él estar allá también haciéndoles competencia con otra vez a los carismáticos, porque no es ese tiempo el que estamos viviendo, ya se nos ha enseñado. ¿Se acuerdan de qué dice Daniel, qué tiempos estamos viviendo? ¿Dónde está la verdad ahorita? ¿Ya se les olvidó? Tirada por tierra. ¿Tiene valor hoy la verdad, según Daniel? Eso es bien delicado. Siempre les he amonestado de eso, el hermano Reinaldo también, a todos en general, que discernamos bien los tiempos que estamos viviendo, porque podemos caer siempre en el error. Para que el espíritu de error se levante, no es necesario que venga de afuera, que adentro puede salir. ¿Cómo le dijo Pablo a los de los Hechos? De ellos mismos iba a salir. Y así les podría hablar. La Biblia es amplia y se debe tener mucho cuidado. Ahora la verdad dice que está por tierra. A ver, hermanos, ya que el hermano Reinaldo tomó esta sección y que siempre seamos edificados en Dios, no que nos quedemos en el aire volando. Esto se le encargó a Timoteo en el tiempo de Timoteo. Por eso no dice a todos, Pablo, y a todos encargo. Timoteo le dice, y a él le dice que halló del mismo ánimo. Yo le doy gracias a Dios, escuchen todo lo que les voy a decir. Le doy gracias a Dios que no fui alcanzado por la predicación de un hombre. Y yo sé por qué, por los tiempos que estamos viviendo. Porque hoy no hay obreros dignos el día que estamos viviendo hoy. Si los hay, callan. ¿Por qué? Les voy a decir por qué si los hay. El que es verdadero, calla. ¿Por qué? Porque ese conoce los tiempos y sabe lo que dice Daniel, lo que dice todas las escrituras. A ver si alguno entiende qué quiere decir la verdad echada por tierra. Nadie le da valor. ¿Qué es no darle valor a la verdad? No tomarla en cuenta. ¿Qué sentido tiene que yo esté repite y repite la verdad si no hay quien la tome en cuenta? Por eso a nosotros aquí se nos ha dicho que aquí no es otra congregación más de este tiempo. Se nos ha dicho que si a la verdad hemos venido y que porque creemos que Dios es veraz y que creemos la salvación, que en verdad le entremos como es, porque si no, hermano y hermana, siempre te vas a perder, no hay vuelta de hoja. Y precisamente por eso le decía el hermano, ojalá no le vaya a tocar a él ahí y llegar a él con su ven también y yo también dividí y que ahí haciéndole competencia a los otros, porque ¿saben dónde va a caer? En el mismo lugar de ellos. ¿Si todos lo entienden? Va a caer en el mismo hoyo donde ellos están. Allá, esto no es nuevo, hermano Reinaldo, no es primera vez que lo enseño. En Tijuana, por ejemplo, está el hermano Víctor allá y ustedes me han oído, ¿va? El hermano Víctor, que allá está un hermano, dice, y me va a oír y que rectifiquen, que se acuerden de los consejos que se les da y que los tomen en cuenta porque es verdad. Y hay un hermano allá que estaba en una esquina y que esa María es un demonio. ¿Sabe qué puede hacer con ese hermano? Lo pueden matar, le digo, porque es necedad lo que está haciendo. No es eso lo que Dios nos mandó a hacer. No es a eso. Dios nos ha llamado a nosotros a que hagamos su voluntad y que seamos santos y amados delante de Él. Y les he enseñado, escuchen bien, que toda la obra la hace Dios. La obra no es del hombre. A ver, ¿quién fue el que dijo y de quién se dijo eso? Porque instrumento útil es este para el ministerio. ¿Quién no? ¿Quién dijo eso? Ok, eso es Jesús. No a Pablo, se lo dijo a Ananías. Pero por eso dije, ¿quién dijo estas palabras y de quién las dijo?
Son dos preguntas. Estas palabras las dijo Jesús y las dijo de Pablo. Les hablé el otro día, el principio de la iglesia, el principio del evangelio. ¿Cuál fue? Pero me llama la atención muchas escrituras de Jesús, como hay una escritura que ahorita, antes de que se me olvide, que el hermano hablaba, de lo que decía Jesús. ¿Qué fue lo último que estaba diciendo de lo que decía Jesús? A ver, ¿se les olvidó ya? ¿No captaron? Ahorita hace poquito lo dijo lo último. De los talentos. ¿Y qué más? Y la mina. ¿Y qué más? El asunto es bien serio porque en cuanto a lo de Jesús, Él es la plenitud de Dios, de todas las cosas. Es más, Él no tiene necesidad de nosotros. ¿Cuántos lo han entendido? ¿En cuánto nos necesita Dios a nosotros? Ojalá nosotros, para nosotros es un privilegio si Dios nos usara. Escúchenme bien, y les voy a decir estas otras palabras y presten atención. El ánimo es bueno, el buen ánimo. ¿Se acuerdan que hablábamos el anhelo? Si alguna al que anhela esto, pero Pablo no los admira, no les da un premio, al contrario, les pone, ¿qué les pone Pablo? Condiciones al tener anhelo. Les hablé del llamado. ¿Cuál es el llamado? Ahora precisamente, escuchen bien esto. Escuchen bien. En el tiempo que estos hombres anduvieron, se manifestó la gracia de Dios por el principio del evangelio, pero Jesús habló una parábola haciendo cómo era semejante el reino de los cielos. Y entre ellas saca dos que me llaman la atención. Una es la levadura. ¿Qué dice Pablo que hace la levadura? Ajá. ¿Qué es leudar? ¿Ah? Descomponer. Que así también es el reino de los cielos, dice. Como la levadura y viene y se crece, es lo que hemos visto. Por eso Daniel habla y dice que estos, dice, harán arbitramente y prosperarán, dice, hasta que el Señor se canse de ellos. Hermanos, yo quiero decirles que el evangelio, allá en Tijuana estuve hablando y con ustedes hablé el último mensaje aquí, allá anda el hermano Bel, de que estábamos viendo cómo comenzó la iglesia. Vemos la iglesia más adelante cómo está. Estoy hablando de la iglesia de los apóstoles, la hebrea. ¿Saben a quién se refiere la iglesia hebrea? A la de los apóstoles, a la de los judíos. La que se levantó porque no pudo haber otra iglesia, la que levantaron los apóstoles entre los hebreos, los judíos. Y precisamente lo que pasó ahí, ¿qué les faltó ver a ellos? En cuanto a la grandeza de Dios, sus maravillas. Y no es eso lo que tampoco nosotros necesitamos, porque el que es salvo no es salvo por lo que ve ni por señales, sino que es salvo por fe. ¿Todos me entienden? Y por eso ahí vemos a esa gente y los hermanos allá, quiero decirles, en Tijuana se dio precisamente una de las mismas escrituras y el hermano que sacó el mensaje el día que llegué el sábado, precisamente, ¿saben qué escritura sacó él para empezar? A ver si se acuerdan si la citamos en el mensaje pasado. Y allá continuamos con lo mismo, porque el Señor ya me había hablado, les vas a hablar de esto y resulta que el hermano que comienza con las mismas fases de las escrituras que tocamos y comenzó con Santiago 5. ¿Se acuerdan que les cité esa escritura en el culto pasado de Santiago 5? ¿De dónde salimos, Beto? ¿Tú te acuerdas? Ahí está, bien. ¿De qué escritura salimos? 10. Ajá. De Hechos. ¿Y qué pasó en el libro de los Hechos? Y vimos la expansión y cómo comenzó la manifestación de Dios y cómo comenzó todo. Y vimos que también estuvimos hablando en palabras del conocimiento que tenemos, todo lo que sucedió. Y aún así, citamos a los hermanos de Hebreo. ¿Por qué? Porque viendo que paciencia no habían tenido. De esa misma paciencia, Pablo también está hablando a Timoteo. Esa paciencia que ven aquí es exactamente la misma, nomás con una diferencia, que Timoteo
dice el mismo apóstol Pablo que recibió un ministerio por la imposición de sus manos. Y Pablo recibió testimonio de eso por el Espíritu Santo. Les quería encarecer otras áreas. Tienen ustedes que tener el cuidado de pensar, como decía con el hermano, podría irse a hacer la competencia a esa gente. ¿Y de qué sirve? Si ahorita nadie quiere oír la verdad. Si con ustedes aquí hay muchos hasta el día de hoy que se molestan al decirles la verdad, ¿qué será con el resto? Con ustedes que dicen que están de acuerdo con la verdad. ¿Todos me entienden? Precisamente, el otro día les mostraba esto y al llegar allá con los hermanos, escuchen bien esta parte que les quiero decir. En esto se manifestará, escuchen bien, en esto se manifestará y máximamente el tiempo tan malo y peligroso que estamos viviendo. Tiempos terribles de los últimos días del fin, donde abundan los falsos cristos, los falsos maestros, lo mismo que Pablo le está diciendo a Timoteo. El consejo que le está dando a Timoteo es verídico, es real. Y le está diciendo que con paciencia quiere decir, no te vayas a cansar de mantenerte haciendo lo que Dios te dijo. Lo mismo que hago yo, pero en lo que recibí. Y escúchenme esto. Al otro día hablé, y les he hablado más atrás, en otras enseñanzas, mucho más atrás, y les he venido enseñando siempre, que una cosa es que Dios me tome y me lleve, y otra cosa es que yo me tome y vaya. ¿Están de acuerdo conmigo? Escuchen bien, y les voy a dar ejemplo de esto. Entre nosotros, ustedes pueden juzgar y juzguen bien para que no se vayan a extraviar. El que tiene ese don de Dios da fruto y se ve palpable. ¡Wow! Ya hizo Dios algo con este hermano. Y ¡pum! Ya hizo otra cosa. No es él el que lo anda buscando ni quiere ir y que vamos a ir, ni por una predicación, ni impulsado por lo que nosotros pensemos y creamos, sino que ¿quién está trabajando en él? Dios. Así tiene que ser. ¿Cuántas veces les he enseñado eso? ¿Se acuerdan? No es la primera vez, ¿verdad? Es Dios. Entonces ahí es donde el fruto sale, es donde se conoce el árbol que es. Y por lo demás, hermanos, escuchen bien, y esto hablaba con los hermanos en Tijuana, y la vez pasada también que fui. En vano va a ser muchas palabrerías, que aquí, que allá, que vamos a ir, que tenemos que ir y que hacer, y esto y lo otro, y en puras palabras se nos va a ir, y todo va a ser vano. Porque si Dios no está operando en nosotros, ¿cuánto vale todo? Es vano. ¿Cuántas veces les he enseñado eso? ¿Ah? Ok. Pero sí nos corresponde vivir legítimamente lo que Dios dice si amamos nuestra salvación. ¿A cuántos? A todos. El que tenga oídos, dice el Señor, para oír que oiga. Y precisamente, yo les digo por las experiencias que he venido viviendo, y todo aquí está la hermana Carmen, incluso, escuchen bien, ojalá no me tenga que decir Dios de ustedes también lo mismo, o de algunos de ustedes lo mismo, escuchen bien. Porque muchos de ustedes malinterpretan rápido y les voy a mostrar muchas cosas, y lo mismo les hablé en Tijuana esta vez que estuve allá. Y escuchen bien lo que les voy a decir. Dios, a Dios gracias, no he buscado yo predicar. Ahí está la hermana Carmen, a la Matal me conoce, la Malín me conoce, y muchos de ustedes que han estado un poco cerca conmigo, pero los que han estado más cerca conmigo, si le preguntan a Robert también, que ha vivido conmigo toda la vida desde que el Señor nos salvó, va que a mí no me ven preparando mensajes ni leyendo. ¿Cuándo me has visto vos preparando un mensaje a mí porque tengan que predicar? Nunca. Yo no tengo lo que tengo, entonces así también fueran los maestros y los institutos, y todos los que salen de los institutos fueran hombres llenos del Espíritu Santo y llenos de conocimiento para predicar, pero vemos que están vacíos, están nulos. El hermano decía que estos tienen la palabra, es mentira, no la tienen, porque la palabra no es literal, la palabra es espiritual. Podrán leerla,
Dicen, esa es otra cosa. Lo que digan no tiene valor, sino el fruto que se siente de ellos. Eso es lo que tiene valor. Porque la misma iglesia cristiana siempre ha juzgado y ha enseñado, escuchen bien, la iglesia cristiana literal de este tiempo, ha enseñado y enseña de este modo. Mire, dice, cuando se junte con los testigos y que entonces que prepárese con la Biblia, porque eso saben mucha Biblia. Y cuando yo los he encontrado, no saben nada. Nada, mentira, lo que los pastores he oído. ¿Cuántas veces hemos oído eso, hermana Carmen, de los pastores y las iglesias? Siempre que están llenos de conocimiento, que estudian mucho la Biblia, y cuando yo los he encontrado y me sale, mire que Dios y que no, ¿es Dios para ustedes? ¿No han leído aquí y allá y allá? No, dice, no lo sabíamos. ¿Y usted cómo lo sabe? Y empiezan a preguntar. Por el Espíritu Santo de Dios. Y lo que usted dice quiere decir esto y esto y esto. ¿Y por qué ustedes dicen esto? Y no tienen que responderme. Me dicen, no hemos llegado hasta ahí. Ni nunca llegarán, les digo, si no se entregan al Señor de corazón y aceptan a Jesús como su único y suficiente Salvador, al cual ustedes niegan que es Dios sobre todas las cosas. Y la iglesia indica que saben mucha palabra y es mentira. Hemos oído de otras iglesias cuando les he hablado de la doctrina de donde han permanecido mis padres, y he oído de otras iglesias decir, tenga cuidado con esa congregación, dice, porque esos son bien preparados en la palabra. Y cuando yo llego con ellos, no saben nada. Están predicando, me sacan el escritura y digo, ¿no sabes lo que quiere decir esto? Esto y esto y esto y esto, y me lo llevo otra vez de toda la Biblia, y resulta que no me pueden contestar ni una. Y dicen que son preparados y que saben mucha Biblia. Por eso, hermanos, ¿quieren algunos de ustedes caer en el mismo hoyo? ¿A donde caen ellos? La salvación no se halla en la altivez ni en lo que podemos hacer. La salvación se encuentra en la humildad, en la humillación. Ahí se encuentra la salvación que Cristo da. ¿Están de acuerdo? Y de ahí todo lo que Dios tenga que hacer con nosotros, Él lo hará, si somos sus vasos. Y si no quiere hacer nada, pues nada va a hacer. A mí Él me lo dijo, cuando yo quiera que hables, vas a hablar, cuando yo quiera que calles. Pero si yo fuera una persona, eso me dijo a mí, a Pablo no le dijo eso, ni a Timoteo, pero a mí sí me dijo eso. Y lo he vivido, hermana Carmen. En la iglesia, la hermana Carmen, bueno, ustedes me vieron en la iglesia, hermano Reinaldo me vio en la iglesia a mí, con todo el conocimiento que tengo, y ya me vio él allí en la iglesia. Va, que a mí no me miraba usted, hermano Reinaldo, que no es así, que yo, y que no sé qué. No, calmado, tranquilo. Era tiempo de callar, de ver. Y yo he aprendido mucho así, de ver el error como va el hombre. Si yo me opongo, por eso el Beto decía que si yo era muy, muy espiritual y que, ¿te acuerdas, Beto? Y que si sabía mucho, ¿por qué no va a afrontar al hermano? Decía, porque el que calla es más prudente que el que habla. ¿En qué tiempo? Hoy día. Y precisamente, Catarina, ¿verdad que sí? Esa almohada no tiene ni Biblia. Siquiera para decir que estás como el Beto leyendo. Bendito Jesús. Salte aquí para el día, ¿ve? Aquí está el sol prendido. Y presten atención. Lo que quiero decirles, hermanos, y deben de tener mucho cuidado. Yo hablaba con los hermanos en Tijuana. El otro día les hablaba yo a ustedes. Imagínense que un día el Señor me lleve, un día el Señor me quite y yo estoy en medio de ustedes todavía por voluntad mía o voluntad de Dios. ¿Cómo juzgan ustedes? ¿Ah? Ajá, pero un día el Señor se puede cansar, aún sin necesidad de morir. Ya me ha dicho, aquí está la hermana Carmen y yo lo he testificado. Yo llegaba del trabajo y yo no me dejaba ir. Yo estaba afligido por lo que Dios me había dado a mí y me afligía en mi alma. Le decía, Señor, ¿a dónde voy a ir hoy? Envíame, Señor, y mira aquel lugar, y mira el otro, y mira aquel, y mira aquí, y mira allá. Y yo me postraba ahí. Hoy día Dios me habla y me dice, dejé que hicieras todo lo que hice contigo. Dejé que fueras y vinieras donde me pedías. Dejé que se manifestara mi gracia para mostrarte. Pero ahora mira a ver para atrás, dice. Y volteo a ver. Mira a esa gente. Dice. Valía la pena que hubiera ido a predicarles. Mira dónde están.
pero yo quise que crecieras, que te dieras cuenta el tiempo que estás viviendo. Y les dije, ojalá no me tenga que decir Dios de ustedes de eso. Chepe. Bueno, y esto es veraz, hermana Carmen. Ustedes aún conocen algunas de las personas todavía que de las que yo les he hablado. Vayan a verlas en qué condición están. Y dejé noches, Reinaldo. Y oraba yo, y Señor, mándame, y Señor, que su alma. Y ya me decía, ve pues ahora, me decía Dios, ve, está preparado el lugar, ve. Y ahora me dice el Señor, por la persistencia de orar, y muchas veces me dijo, no vas a ir, descansa, duerme. Y yo no, ni dormía, hermana Carmen. Y voy, le decía, vamos, y quiero ir, no me muevo de aquí. Y me permitía Dios. Y hoy me dice el Señor, Reinaldo, mira para atrás, mira dónde está esa gente. ¿Vale la pena hablarle a gente así? Me dice. ¿Vale la pena darles la verdad? ¿No es mejor mandarles la mentira? Precisamente, si nosotros tenemos un anhelo personal y un deseo personal y seguimos una dirección personal y no es Dios trabajando y operando por nosotros, lo que podría pasar, y se los digo con todo mi corazón, es que la verdad Dios nos podría convertir en uno de esos que dice aquí, a Timoteo, que tengamos que ir a hablarles conforme a sus. ¿Por qué? Porque la verdad no la reciben. Y por eso yo a ustedes les he mantenido firmes y hasta la vez yo le pregunto al Señor, como ahorita le preguntaba ahí, ¿por qué siempre estoy aquí con los hermanos? Señor, ¿vas a hacer algo? ¿En verdad van a obedecer, van a llegar a entender la plenitud del conocimiento de la verdad? Porque el hermano le decía esto a ellos, pero a nosotros nos conviene pensarlo a nosotros. Porque dice que aquí estamos aprendiendo de él hasta que lleguemos al conocimiento pleno de la verdad. Y le decía a los hermanos en Tijuana y me sentaba todavía después de la predicación en la mesa. Hermano, les decía, muchas veces siento que ya no voy a venir muy con ustedes, quizás el Señor ya me va a quitar. Mucho mal testimonio, mucho mal ejemplo, mucha mala vida llevan ustedes con toda la verdad que se les ha dicho. Y como que vienen a ser indignos de la verdad. Y les decía a ustedes aquel día en el culto lo mismo que a ellos. ¿De qué les sirve que al final lleven un culto religioso? Podían llegar hasta aprender a tocar bien el piano y a cantar bien y todo, pero en una religiosidad como la iglesia. ¿Les serviría de algo eso, Chepe? Y que el Señor los haya dejado. Pues si el hermano Edgar los deja, pues ¿qué pierden? ¿Y si los deja el Señor? Lo van a hallar ustedes por sus propios medios. Ustedes lo van a atrapar para que no se vaya si Él los quiere dejar. Eso es lo delicado, eso es lo que les decía a los hermanos yo. Digo, si el Señor me está mostrando, le digo que ustedes no están recibiendo la palabra ni poniéndola por obra. Y veo, le digo, cosas opuestas a las que he visto con el tiempo que tengo de estarles viniendo a predicar. La penúltima vez que vine les dije, traía unas poquitas cosas en la palangana, poquitas cosas, no como otras veces, ¿verdad? Otras veces hemos ido bien llenos y no nos paran. Y nos pararon. Y los semáforos estaban en verde y sonaba el timbre. Y pasaba yo. Y no pasaba, yo miraba el semáforo en verde, pero yo pensaba que el timbre le sonaba y el policía, ¡ey! Me decía, pare. ¿Y qué pasó? Le digo, está en verde. Te dio luz roja y no te paró. No, le digo, la luz estaba verde, es más, la de abajo estaba prendida, no la de arriba. El timbre, yo oí que sonó timbre, pero pensé que no era a mí porque la luz está verde. No necesito mentirte. Y la hermana Carmen, sí señor, le dice, estaba verde. Pero le digo yo, cálmate. Mira, dice, ¿qué llevas? Cositas usadas ahí, le digo, llevo a regalar a los hermanos. Ok, no puedes, es más, mijo, no valen nada, no puedes entrar más de 3 artículos, dos artículos de la misma clase, no puedes llevar, aunque tengas derecho a llevar mucho por las personas que van, no puedes pasar más de 2 artículos de la misma, según la ley de nosotros aquí. Pues las voy a dejar de regreso, pues regrésate, dice, llévalas de regreso. Me regresé, dejé allá al otro lado tiradas, porque puras cosas usadas que me han regalado. Y las dejé. Me vine de regreso. Y llevaba unas cobijitas viejas ahí que se podía decir que eran para nosotros, sábanas para limpiar y todas las blancas. Y de lo que sobró ahí, pues como para limpiar. Hasta por eso me volvieron a parar. Digo, hermanos, estoy viendo cosas al otro lado de cómo Dios me ha traído. Y a saber si ya los quiere dejar.
Porque Dios no va a tratar siempre con Reinaldo, ni siempre con Palaz, ni siempre, y si siguen en necedad y no quieren entender, y ni con aquellos, ni con nosotros, Dios no va a tratar siempre. Tiene un límite. Pues si el hermano Edgar ya no va, pues, y el asunto es este, como se los dije yo a los hermanos, y préstenme mucha atención también a ustedes, se los digo. Ustedes pueden decir, oh, nosotros tenemos el conocimiento, tenemos la palabra, tenemos esto, tenemos lo otro, y eso les dije, oh, yo también puedo predicar, puede decir el hermano René, y también Galdino, y yo también. Pero ¿acaso que Dios siempre se ha complacido de todos los hombres para que todos no siempre han sido contados por causa de la condición del corazón del hombre? Porque Dios, les digo, no mira el momento que ahorita que Reinaldo sí puede, o que Chepe sí puede, o que Beto sí puede. Ahorita sí Beto está impulsivo, oh, hoy sí puedo, aquí estoy. Dios no mira eso. Dios te pesa el corazón, las intenciones, los pensamientos, le digo. Y tal vez Dios un día te va a probar cuando menos puedes. Y cuando Dios dice, por aquí, hoy no puedo, que la mujer y que el hijo y que no sé qué, y que el trabajo y que no sé qué, ahí donde te prueba Dios. A ver a dónde está inclinado más tu corazón. Por eso Dios no juzga simplemente el ánimo pronto. Dios juzga los pensamientos, las intenciones del corazón. Y Dios juzga, les digo, en dónde está tu corazón. No es fácil decir yo también soy profeta. Porque profeta es nada más el que Dios usa y el que es constituido por Dios. ¿Todos me entienden? Y es fácil, así les decía a los hermanos. Es fácil, les decía, ya me senté con ellos todavía después de la comida. Es fácil que ustedes digan, oh no, si nosotros tenemos la verdad y vamos a predicar también. Esto si Dios quiere, y si les manda la mentira, y si Él quita su verdad, la predicaremos. Y si Él no se complace de mi corazón para que yo sea un profeta de Él, lo seré. Por eso les digo, no está en la altivez la salvación. La salvación se encuentra en la humildad y en la humillación del corazón. ¿Todos me entienden? ¿Todos están aquí? ¿O no me creen lo que les digo? Así es. Yo puedo decir que sé mucho, pero si Dios quiere quitarme lo que sé, lo podrá hacer. ¿Y qué valgo ya? ¿Y qué soy yo? Otro falso más que todos, igual que todos, en la misma condición. Y tan sutilmente cae el hombre ahí que no se da cuenta. Miren qué delicado es. Sutilmente cae el hombre ahí que ni cuenta se da. ¿Vea qué tal? Está de día, ¿qué tal? Mira para allá. Y precisamente, ojalá, hermanos, que yo sepa que la Beatriz, la Catal, la Evodia, todas las hermanas son del mismo ánimo, la misma conducta con sus maridos, porque esa es la enseñanza que en verdad debemos de poner por obra. Que Reinaldo es igual que yo en el hogar, con el mismo celo de Dios, las mismas condiciones, que en verdad han aprendido pues a amar a Dios, porque eso es amar a Dios. Pelear celosamente lo que ha puesto en nuestro corazón. Y esto es lo que a muchos cristianos le ha hecho falta. Yo se los enseñé desde un principio. Muchos cristianos muy esforzados todos los días en el culto, 20 años, 40 años, pero sus hijos con pandilleros, sus hijos en la casa haciendo estragos, metiendo al mismo diablo, haciendo relajo, poniendo música, convirtiendo el hogar de ellos en diabólico. De nada provecho. Han sido no celosos de Dios. Y como Dios no mira simplemente que estamos en un culto o que tenemos 20 años de ir, Dios mira cómo tomamos en cuenta su consejo. ¿Cuánto celamos a Dios en nuestras vidas? ¿Cuánto celo de Él tenemos? Por eso Pablo le dijo a los hermanos, o celo con celo de Dios. Ese celo es bueno, de su santidad. Y precisamente como les digo, podríamos ser muy impulsivos, muy atrevidos y muy diciendo que aquí estoy dispuesto, pero nomás cuando a nosotros nos conviene, solo cuando podemos. Por eso cuando vino aquel hermano, que se le puede llamar hermano también, como les digo, porque en este camino nosotros venimos encontrando de todo, vino aquí, fue testificando allá y diciendo, escuchen estas palabras.
Y yo dijo, de una cosa vengo convencido, dice, y yo miro el esfuerzo en verdad, dijo. Yo quieren que les diga la verdad, dice, cada vez que el hermano Edgar venía aquí, dice, por ver la forma que viene, la voluntad con que viene, el aspecto de mi cara es la misma siempre. Oh, esto sí me conociste, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de vos de antes de que te duermas? ¿Verdad? Y así llego, va a matar que tú me conociste. Y al ver a él así, dice, yo pensé que él venía por hobby aquí, dice, y porque tenía mucho tiempo allá. Pero allá me estuve unos días, dice, y él deja todo tirado, trabajos, responsabilidades, y todo, dice, por venirnos a predicar. Y yo pensé, dice, que él no tenía nada que hacer y que por eso venía. Y en mi camino se ha dado de todo, aflicciones, tribulaciones, aprietos de tiempo, cantidades de trabajo, mucho más que ustedes, en muchos tiempos. Y Dios me dice, sigamos aquí, pues así le hacemos. Y si todo se pierde, pues que se pierda todo. Y precisamente fácil es ser muy suelto de palabra y proferir palabras mientras el tiempo está presente. Nos ponemos atrevidos sin tomar en cuenta que Dios no mira nada más ese momento. Dios mira el tiempo pasado, el presente y el futuro. Ahorita está hablando aquí, dice, mañana va a tener una traba que yo le voy a decir por aquí. No, espérame porque tengo que solucionar este problema primero. Mi hijo que no sé qué. O que mi mujer. Y que esta cosa y que la otra. ¿Y cuánto conoce Dios? Todo. Mejor fuéramos humildes, tal vez Dios nos hiciera entender. Tal vez Dios nos convirtiera de todo nuestro corazón a Él. Porque estar convertidos de todo corazón a Dios, yo creo que me entienden esa palabra con lo que les estoy diciendo. Somos puestos en balanzas todo el tiempo por Él. Y Él ve para dónde pesa más el corazón del hombre. Y eso nosotros no lo podemos medir. Solo lo mide Dios. Ni por eso ni nosotros, por eso Pablo lo dice. Ni aún yo mismo me juzgo a sí mismo, dice, aunque no tengo de mí mala conciencia, dice. Yo no siento que nada me reprenda a mí que estoy mal, pero no por esto, dice, me justifico a mí mismo. A mí quien me juzga, dijo, es el Señor. ¿Ven las palabras de Pablo que tienen que ver con lo que les digo? Pero a mí el que me juzga, dice, es el Señor. Evodia, está de día. Está de día. ¿Qué tal? Está de día. Y precisamente, estas recomendaciones son buenas. La enseñanza es adecuada, es perfecta. Pero para cada ocasión, para cada cosa, para cada tiempo, la palabra de Dios es viva y eficaz todo el tiempo. Saben que a mí me da el concepto de la palabra que lo que he recibido de Dios, así también lo mantenga hasta el día del fin con mucha paciencia. Y si alguno recibió algo de Dios, eso haga. Pero no es tiempo de ir a predicar. No es tiempo de correr de aquí para allá y para allá y para acá. La escritura a mí me indica que el evangelio ya se predicó en todo el mundo. Yo hablo con gente del Medio Oriente, con gente de Europa, con gente de África. Y me dicen de qué tierra. ¿No anduvo Pablo predicando ahí? Y vayan a ver a quién tienen ellos. Otro profeta. No a Pablo. Y Pablo les predicó. Y al decirles eso, en esas tierras no, y saben que sí. Y que Jesús ya para ellos solo es un profeta más. Y así les puedo hablar de razas y razas. Es más, los impíos, estaba hablando ayer allá con mi esposa y mi gente allí en la casa, que los impíos en la casa, como yo ando como luz, ¿verdad?, en el mundo, sin necesidad de palabras. Los impíos en el trabajo llegan conmigo, mire, dice, yo sé, dice, que usted, dice, es recto, yo sé que usted, dice, pero yo me gozo, mire, yo hago aquí, yo como soy mundano, o sea, otras partes me está diciendo, yo soy impío, pues yo soy del diablo. ¿Es tu problema? ¿Por qué me lo tienes que decir a mí?
Pero ¿con eso crees que yo no me gozo? Le digo, no, yo no quiero decir eso, pero que no sé qué. Y se van. Y le digo, pero no sabes que la Escritura dice esto y esto. Dice, sí, ¿verdad? Dice. Y ahí se van. Precisamente, una de las cosas que Pablo le está indicando a Timoteo aquí es que esa doctrina que él tiene, ¿saben qué es para Timoteo? ¿Quieren que les diga? A ver si Reinaldo la discierne aquí conmigo. Esa doctrina, la sana doctrina que le está diciendo Pablo a Timoteo, es la espada del Espíritu, para que por ella persevere y pelee con ella. Estaba hablando con mi esposa en estos días. Escuchen bien lo que les voy a decir. Por ahí tenemos un video grabado de un saludo que nos mandaba, que filmé una vez que fui yo a mi tierra, de un hermano. No les voy a dar el nombre para que no hacerlos sentir mal, pues si no los hemos hecho entender con ir personalmente y hablarles lo que es verdad, ¿cómo lo vamos a hacer entender de otro modo? ¿Verdad, Reinaldo? Y resulta de que fui y viene la hermana Karen y me dio el saludo que mandó ese hermano en video. Yo todavía no me había sido alcanzado por el Señor. Yo todavía no había sido alcanzado por el Señor, sino que, y grabé esos saludos, y la hermana Carmen se quedaba detenida viendo ese saludo de este hermano alcanzado por Dios, con autoridad, Beto. La palabra de Dios, ra. Y hoy que fue la hermana Carmen, dice, ya no estás. ¿Qué le pasó? Dice. Dice, que las luchas de la esposa y el hogar y se dejó vencer. Digo, mija, no es así. Hay que discernir bien las cosas. ¿Verdad, hermana Carmen, que estábamos hablando en estos días? No es así. Acuérdate que está escrito que engañarían, si es posible aún. Mira, le digo, el meterse a una iglesia, por eso a ustedes no se les ha enseñado que vayan y contiendan y que les prediquen a la fuerza la verdad. Pablo mismo indica a estos, evita. ¿Qué es evitar, Reinaldo? Al apartarse. A estos evita, porque primeramente la palabra de Dios no es para contender. Y precisamente le decía a la hermana Carmen, si Dios lo levantó, hubo un testimonio de él similar al mío. Yo les he platicado cómo Dios me alcanzó a mí y por las mismas oraciones, con el mismo testimonio y todo, que las oraciones de mi padre estaban vigentes. Y él llegó una lucecita y estaba bien dormido. Se drogaba, ese era karateca, andaba en los bares, hacían casquetados a los hombres, así el gran hombrón, casquetados en las barras y a patadas, y todo. Ese era terrible. Y así borracho, una vez llegó, se acostó y una lucecita dice que ¡pim!, le pegó en la cara. Y dice que cayó de rodillas llorando. Señor, ¿qué quieres que haga? La presencia, dice, y entendió quién era. Y tuvo un gran testimonio. Y por eso, Tomás, te he dicho y te he encargado, y a todos, no solo a Tomás. Le decía a mi esposa, mira, le digo, aquí donde se cumple aquella escritura que Jesús dice, que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. En primer lugar, le digo, porque tenemos al primer enemigo terrible, que es nuestra propia carne, que ese, Reinaldo, para nada quiere ser la voluntad de Dios, y tú lo sabes. Y se quiere estar opuesta siempre. Y es con la primera que hay que pelear. Y sobre eso, le digo, sobra un montón de vencidos ya por su carne, invitándote a hacer lo mismo que hacen ellos, a desviarte de la verdad. Y hasta la invitación de tener la lucha aquí y la lucha allá, digo. Y si no peleas con valentía, primeramente contigo y con todos los que se oponen a la verdad, te van a vencer. Eso también se le estaba recomendando a Timoteo. Te van a vencer. Te van a vencer y te van a engañar. En primer lugar, le digo, en este mundo no hay nada que honre a Dios. Anoche hablaba con mi mamá también por teléfono de eso.
Nada honra a Dios. Todo este mundo deshonra a Dios y blasfema contra Dios. Todo en general, hasta nuestra propia carne. Y si no peleamos legítimamente, todo está a favor de la carne en este mundo. Todo. Hasta el mensaje que oímos. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado de no caer. Ojalá permaneciésemos mudos, pero fieles a Dios. Y precisamente los tiempos que estamos viviendo. Como les digo, la hermana Carmen se admiraba de haber visto cómo comenzó y de haberlo visto hoy. Muerto y todo su hogar desolado, sus hijos destruidos y entregados a la apostasía. Y ya solo hablan de la carne. ¿Por qué? Porque no fueron valientes. Porque no entendieron lo que el Señor dice. Y por eso es que el reino de los cielos dice, se hace fuerte. Esa es la fuerza, lo negativo, lo opuesto. Esa es la fuerza que hay. Y si no peleas legítimamente, lo pierdes. Si no eres valiente para vencer todas esas cosas, te pierdes. De eso mismo se le estaba hablando a Timoteo. Por eso en otra escritura le dice, porque haciendo esto, te salvarás a ti y a los que te oyeren. Ese es el problema. Por eso la palabra del Señor dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Y a los que te oyeren, porque tampoco no todos oyen. Esa es la otra parte. Y precisamente, quiero decirles, hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Ustedes, hay tiempos que están, que sí, siempre sí, pero momentos que veo yo, a mí me impacta al ver con cualquier momentito. El hermano Reinaldo, por ejemplo, hoy nos hablaba de esta parte. Ya hemos sido enseñados que es por gusto que vayamos y corramos. Porque si vamos a ir a enseñar lo que nosotros pensamos y creemos, porque la Biblia no es solo leerla. La Biblia tiene que ser discernida por el Espíritu Santo y enseñada por Él. De todos los maestros que yo encuentro en la Biblia, al único que guía a toda verdad y a toda justicia es el Espíritu Santo de Dios. Al único. Para eso se nos dejó. Y precisamente, si Él opera en mí para enseñar a otros, bendito sea su nombre. Y a Él sea la gloria. Si Él opera en Tomás, en Reinaldo, en Beto, no importa en quién. Pero les he dicho, y les vuelvo a repetir, cuando Dios está en el asunto hay fruto, se ve palas. Por ejemplo, aquí está la hermana Carmen y estoy yo. Les voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros llegamos a esa iglesia donde Dios nos llevó, les he testificado, para la gloria de Dios, esa iglesia floreció mucho. Dios me permitió hacer muchas cosas ahí. Y estuvo operando por medio de nosotros. Estuvimos en hogares que donde no nos conocían y todos daban testimonio de nosotros, que en la verdad Dios se movía en nosotros. Ese testimonio es verdadero cuando es Dios que testifica. ¿Y saben qué pasaba? No nos dejaba estar quietos. Siempre ahí venían las almas, aunque las destruía el pastor y nosotros allá y Dios. Por eso les digo, en el trabajo, así, si Chepe fuera como yo, en el aspecto como Dios me levantó a mí, en mi trabajo hasta mi patrón creyó en Dios. Todos, y temblaron ahí, se convirtió hasta el ayudante y todos temblaban de la manifestación de Dios. Ahí es Dios trabajando, ahí es Dios respaldando. Entonces, dejemos que opere el Espíritu, dejemos que trabaje. Hay que mantenernos firmes. Pero si nada se mueve y nada está pasando y solo se dan contenciones y necedades, es mejor callar. ¿Todos me entienden lo que digo? Es mejor callar. Porque el único que convence al mundo de pecado, dice la Biblia, es el Espíritu Santo de Dios. Es por gusto que nosotros vayamos con muchas palabras y que mire que eres un pecador, que haces así y asá y asá. No lo vas a convencer.
El único que convence al mundo de pecado es el Espíritu Santo de Dios. Y de ahí nosotros nada podemos hacer. Por eso les he enseñado, la obra es de Dios. Sometámonos, seamos humildes. Y si hay que resucitar muertos y la imposición de manos y todo lo que Dios haga, esto haremos, dice. Si en verdad Dios lo permite. Pero ojalá estemos en el camino de Dios. Ojalá vivamos como Dios manda. Ojalá seamos humildes. Ojalá nos sometamos. Ojalá que el lugar del Beto, la Evodia, donde dice el Beto, así dice Dios, y la Evodia también, pues así dice, y así Reinaldo, que Dios Reinaldo, así dice Dios, y la Beatriz también de acuerdo, y todos de acuerdo en el mismo sentir y parecer. Entonces sí, todo lo que tenga que hacer Dios a su debido tiempo, lo hará. No descuidemos nuestra vida con Dios. Esa fue una de las recomendaciones del Espíritu Santo cuando me discipuló y me dijo. Le dije, le pregunté que qué era, no tengo ningún don de Dios en cuanto a mí. Si era maestro, si era profeta. Pues todos esos puestos, me dijo, son terrenales. A ti te ha dado un puesto mejor. A ti, me dijo, te he sentado en los lugares celestiales junto con los príncipes de mi pueblo. Deja que los hombres de allá y los que andan allá ahorita moviendo todo eso que mueven, busquen sus puestos terrenales. Como el diablo, dice, siempre ha venido a destruir lo que yo edifico, dice. Y como él siempre trabaja en la materia, pues la materia le dejo, dice. Pero los espirituales están en los lugares celestes juntamente con Cristo. Por eso es que los pastores han sido entregados al error. ¿Y quién los tiene ahí en manos de quién están? Del diablo. Entregados a voluntad. Porque eso busca el diablo desde el tiempo de la creación. Se basó al fruto y tomó posesión de todo lo que es carne y materia. Hasta el día de hoy, en el mismo evangelio, el diablo tomó toda la posesión. Por eso dice bien claro la profecía que hemos visto cumplida y enseñada, que se sentó en la casa, en el templo de Dios, y se hizo igual a Dios, y tomó posesión también de ese lugar. Pero en su trono, ¿quién entrará en tu santo templo? ¿Quién adorará en tu santo monte? Ahí no puede entrar. Ahí solo entran los limpios de manos y puros de corazón. Por eso a mí se me indicó cuando yo le dije al Señor, y bueno, ¿y qué soy, maestro? No anheles nunca ni ser maestro de una congregación, hijo. Todo eso se lo entregué ya a Satanás. ¿Lo han leído ustedes conmigo o no lo han leído? En Daniel capítulo 7, 8, Apocalipsis. ¿Lo han leído? Tesalonicenses, Mateo 24. Todo eso ya se lo entregué a él. ¿Anhela ser maestro de una congregación? Dice. Esos son lugares terrenales. Dice. Yo te he dado a ti un lugar celestial. Ese es el que hay que buscar, Reinaldo. El estar en esos lugares altos con Cristo. En obediencia, en sumisión y en humildad. Todos para la gloria de Dios. ¿Todos entienden eso? Ojalá que Dios haga algo con nosotros. Ojalá que sirvamos de honra y no de deshonra en su casa. ¿Se acuerdan de la casa grande que habla también a Timoteo? Vasos para usos viles y vasos para usos honrosos. Ojalá seamos vasos de honra, Matal, y no de deshonra. Ojalá seamos palas, vasos usados por Dios cuando Él quiera glorificarse. Y a mí se me indicó, por eso me dijo, eso que dicen, dice que hoy no resucitan muertos, el día que yo quiera resucitar un muerto y glorificarme en algún lugar, dice, es más, no necesitan ni haber cristianos, me dijo. Si ahí estás en medio de los impíos, donde quiera que estés, y te voy a decir a este, dile que se levante en mi nombre, y ahí lo voy a levantar, me dijo. Y yo te voy a dar la fe, te voy a dar la fuerza, te voy a dar el poder, todo va a estar ahí presente, pero cuando yo lo quiera hacer. Así fue indicado por el Señor, cuando me discipuló. ¿Y tú crees, Beto, que lo puede hacer? ¿Qué dices tú, René? No importa dónde. Un día yo pasé pruebas tremendas cuando Dios me discipuló. Les platiqué de un día de una motocicleta en el freeway. ¡Ja! Y me agarró una contraria en mi alma. Yo iba manejando. Y en momentos, pero opuesto, difícil. Iba yo en el carril manejando. Bájate y dile que se levanta. Eso fue duro, Beto.
Otra vez me junté con una mujer allá, en una oficina. No eran cristianos, nadie sabía que yo era cristiano. En una oficina donde recogía mi cheque, con ataque cardíaco, sentado en una silla. Y me dijo el Señor: diles a estos, y llegaron los paramédicos, diles a estos que sea un lado dos, y diles que nada más eres siervo del Dios viviente, y dile a esta mujer que en el nombre de Jesús es sanada. Verás qué perro fue. En el momento que yo quería reaccionar, eso fue pero en segundos, así. Y en el momento que llegaron los paramédicos y cerraron todo, ay Dios, dije, estos ya no me dejan entrar. Y recibí órdenes. Y un poder que me cayó. Ese poder era para sanar a esa mujer. Llegué hasta tembloroso a la casa, la hermana Carmen se ha de acordar, y le conté. Así llegué del cuerpo, de ese poder que me cayó, porque no lo derramé sobre la mujer. A saber, ya a mí ya me hubieran matado de seguro si el Señor hubiera seguido así con él. Ya no estuviera aquí, no me hubiera conocido Reinaldo. Ni el Tomás predicando Jehová, mi pastor. Por eso, hermano Reinaldo, esto es muy delicado, el evangelio. Es muy, pero más de lo que nosotros nos imaginamos. Por eso es que el otro día hablábamos de esa puerta, de ese camino, y muchos tratan, y allá va a ser, ¿qué dice Jesús? El lloro y el crujir. Pero ya, ¿para qué nos decía? Ya no tiene sentido que la iglesia empiece a decir allá: pero si es que el hermano me decía que por estas cositas no iba a entrar, y me quedé, y que se jale el pelo, y que se restriegue en la tierra, y que llore o le bodie. ¿Ya para qué? Hoy es el día que reflexionemos, que nos humillemos, que consagremos nuestras vidas, matar, que dejemos todo celo, toda carnalidad, toda contienda, todo lo que no agrada a Dios. Hoy es el día, Beatriz. Allá podría ser tarde. ¿Verdad, Malín? Muy tarde. El evangelio nunca lo he oído predicar yo por ninguno de los apóstoles para que nosotros seamos grandes predicadores. Es para que nosotros seamos salvos de la ira que vendrá de Dios. Por eso el otro día de eso hablábamos, de una espera, ¿verdad, Bodia? De una esperanza, ¿te acuerdas? Guardando la esperanza, con paciencia, esperando su venida. Eso es lo que estamos haciendo. Que si mira, Reinaldo, que si íbamos caminando, pero que el caite se quedó trabado, no, si es que yo soy cristiano y tengo que traer zapatos. No, hombre, se quedó tirado, déjalo. Que escapemos. Que escapemos, de eso se trata. No se trata de un bienestar ni lo que podemos hacer en este siglo. Este siglo y sus deseos pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es todo, el que hace la voluntad de Dios. Les decía yo el otro día que allá escuchaba un mensaje, y debemos de tener ese cuidado, porque cuando los miro yo que me hablan así, parece que están predicando igual. Empezaron a leer de Pablo, del llamamiento de Pablo. Y empezaron a decir: todos fuimos llamados como Pablo a predicar. Miren, Pablo quedó hasta ciego y ra. No, cada uno en su tiempo y para lo que fue llamado. Yo en mi tiempo, y ha hecho Dios conmigo lo que Él ha querido, hasta donde Dios nos ha permitido. Hasta allí hemos llegado. Imagínense que Dios me dijo a mí que cada mensaje que me diera, ahí está la hermana Carmen, tengo libretas todavía guardadas por allá en los archivos, me escribe este tema. Y empezaba a recibir por el Espíritu Santo cada mensaje. Y me decía: escríbelos, y los vas a escribir. Y los vas a escribir en libritos, en papeles, y los vas a regalar. No vayas a hacer comercio con ellos. Escribe estos mensajes, que el que los reciba, y los reciba donde quiera que esté. No vayas a combinarlos con la iglesia. No te vayas a meter a librerías cristianas. No vayas a meterte. Entonces tú escribe y regálalos. Y dije: Señor, imposible es lo que tú me pides. Yo no puedo ni escribir, no tengo ortografía. Estas cantidades de escrituras, de lo todo, escribir cada palabra que tú me das. Y se dio las grabaciones. Y les he dicho hasta hoy día: ¿qué está haciendo Dios con él o con ello? Solo Él lo sabe. Porque aparentemente muchas veces miramos y juzgamos lo que vemos y decimos: pues nada hizo. Pero el que sabe qué está haciendo adentro del corazón, el único que puede juzgar la integridad de cada pensamiento y de cada corazón, es Dios. Si fue para condenar más o para salvar,
Solo Él lo sabe. ¿Todos están de acuerdo? Y se dio la grabación, no porque yo anhelara grabar y que un día dije yo, hermana Carmen, hoy sí vamos a grabar y vamos a vender mensajes y vamos a meterlos a la librería. Nunca fue así. Empecé a manejar. Ustedes, ¿cuántos se acuerdan de la troquita café que la llevaba llena de hermanos a muchos lugares? Repartiendo gente. ¿Algunos se acuerdan? Y ahí se daba que Dios me tomaba, y ahí está la hermana Carmen presente, y esto no lo hemos vivido solo una vez. Ojalá esto vivan ustedes para decir que recibieron algo de Dios también, que ese fruto se dé. Como les digo, el que va a ir dando fruto ya te hubiera convertido a saber a cuántos, y si era un don de Dios y que Dios quisiera eso, eso se hubiera dado ya, o se va dando en cada uno. Pero cuando yo empezaba en la troca y iba manejando, ahí está la matar, creo que muchas veces sí. ¿Qué pasaba? Empezaba yo a hablar de la nada, ¿y cómo iban todos ya después? Llorando en la presencia de Dios y estaba hablando yo palabras dulces, duro, predicándoles, así dice Dios y así, y están haciendo así y así, y aquella presencia que llenaba la troca de su gloria, y empezaba la gente a llorar y a decir, hermano, tienes de esos mensajes, nadie predica así, hermano, ¿dónde están los mensajes? No los vende. Es prohibido vender eso. Y Dios me dijo, eso es lo que te dije que ibas a hacer, grábalos y repártelos. Eso es guiado por Dios. Me dijo, vas a parar los diezmos. Allá los daba en la iglesia. ¿Tú crees? Pregúntale a la hermana Carmen si yo no sabía, Beto, que el hombre o los hombres allá en las iglesias iban mal cuando predicaban. ¿Por qué crees tú que yo estaba siempre callado? ¿A que no me mirabas ahí? ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Así es. ¿Para que no me mirabas así? Callado. Porque pregúntale a la hermana Carmen si yo no sabía que iban mal. Pregúntale a Matal. Yo lo sabía. Y yo le daba los diezmos, Reinaldo. Me dijo Dios, para. Hoy ya está abierta la puerta. Empieza a grabar y regálalos. Y regálalos. Y el que va a oír, va a oír. Y el que no, siempre se va a perder. Y se hizo. Hasta aquí. Ahí nos lleva el Señor todavía, Reinaldo. Hasta aquí estamos por la voluntad de Dios. Y hasta aquí, bendito gracias sea su nombre, que no nos ha dejado caer en vanidad, en vanagloria de todas esas bendiciones que vivimos en Él, porque yo he entendido, Reinaldo, que no es nuestro aquello. Y ese es un trabajo nada más para la salvación de las almas. No es nada de que yo tenga que ver ahí en nada. Ese es un proceso de Dios. Por eso se ha dado que ustedes oyen de muchos ministerios que van bien desviados. Los discípulos de esos ministerios empiezan a imitar al que los discipula, a predicar como ellos. Hasta la misma voz agarran, la misma nota, no, el mismo tono y todo. Pero en el Señor no he sabido yo que sea así. Y precisamente le decía a los hermanos esta razón en Tijuana. Si con un profeta que Dios les haya levantado no han puesto por obra nada de lo que Él ha dicho de parte de Dios, esperan otro profeta, quieren más profeta, ¿se los irá a mandar Dios? Ahí está lo sé. Y ahí está Dios celoso de su palabra siempre, de su verdad. O la desampara Él. No, Él es celoso de su verdad, de su santidad. Y Él mantiene en pie, dice que Él no se niega a sí mismo. Él va a llegar a hacer lo que dijo, lo cumplirá. Por eso todo lo que nos ha dicho aquí Dios, si no oímos, dudas que se nos va a dejar de cumplir. Y si oímos, tampoco se deja de cumplir. Por eso el texto que decía la hermana Beatriz dice ahí bien claro, viene el tiempo cuando Dios juzgará y a cada uno le dará según su alabanza. ¿Verdad? A cada uno. Porque precisamente se daba eso también ahí de lo que decía la hermana. Muchos querían imitar a Apolos, otros a Cefa, otros a Pablo. Y no es eso. Ojalá imitemos las buenas costumbres, imitemos las buenas conductas, porque eso sí es bíblico. Que imitemos a aquellos que así se conducen delante de Dios. Ojalá imitemos la santidad de Dios, lo que es correcto, lo que es santo, lo que es bueno. Ojalá lo imitemos.
Y hombres van y hombres vienen. Profetas han ido y venido. Hay profetas grandísimos, pero ya no están. Hay que dar las escrituras y no se dice que es palabra de ellos, se dice que es palabra de Dios. Y eso, y los hombres no mejoran, los hombres empeoran su situación, su conducta, corrompen la misma palabra, corrompen el mismo consejo santo. Y por eso el consejo que Dios le daba a Timoteo, por esa corrupción de los hombres. ¿Por qué? Porque si hacía eso, el primero que iba a guardar su alma era él. Y eso Dios me lo dijo bien claro un día a mí. Me dijo, tú no puedes salvar a nadie, ni condenar. Yo soy el que salvo y el que condeno. Si vas y corres mar y tierra, sin capacidad de salvar a nadie. Y no soy yo el que salvo, en vano es. Ojalá entendieras que te llamé, me dijo, para salvar tu alma. Así me habló una vez el Señor. Y así puedo llamar a otros como te llamé a ti. Y lo mismo también le va a decir al otro. Que ojalá y entienda que nos llamó para la salvación de nuestra propia alma. Porque Él es el único quien puede salvar. Y Él también nos puede condenar, ¿qué tal? ¿Verdad? Y precisamente, como les he dicho siempre, el ánimo es bueno, se lo he dicho al hermano Reinaldo y a ustedes. No les quito que el buen ánimo de querer hacer la voluntad de Dios, seguir y obrar, búsquenlo, anhélenlo, órenle a Dios, pónganse en sus manos. Ojalá, si Dios haya nuestro corazón recto, yo les aseguro que algo va a hacer al final. Si haya nuestro corazón recto delante de Él. Si alguno tiene anhelo. ¿Se acuerdan del consejo de Pablo? ¿Se los prediqué o no se los prediqué? ¿Qué les dije? ¿Que era malo o que era bueno? Era bueno, les dije. Pablo lo dice, es bueno. Buena obra desea. Pero ojalá que no nos vaya a pasar como la mayor parte de gente. Miren, hermanos, y oiga, hermano Reinaldo y cada uno de ustedes, la mayor parte de gente anhela ser pastor, pero no ser santo para Dios. Anhela ser diácono de una iglesia y pelean hasta los privilegios, pero no vivir como Dios manda. Y viven una vida desastrosa en el evangelio. Una vida de error. Y lo que hacen es que con su error conducen a los demás al mismo error. Y muchos, lo primero que anhela alguien cuando va a una iglesia y nada más siente una manifestación de Dios, dice, Dios a mí me bendijo, me salvó, y yo quiero ser pastor. Y les conté que lo que pasó conmigo, Dios me detuvo y me paró. Me paró. Evodia, está de día. Me paró Dios y me dijo, eso son cosas de hombres. Tú busca lo celestial. Allá no hay pastores en el cielo. Allá no hay maestros. A ver, alguno que me diga por qué no hay maestros en el cielo. A ver, ¿qué tal? Antes de que te duermas. Dime tú, ¿por qué en el cielo cuando digo allá no hay pastores, allá no hay maestros, allá no hay evangelistas? ¿Por qué allá no hay? La iglesia está levantando la mano. Y también allá la mano fue el que levantó el Tomás, ¿o qué? A ver, iglesia, ayúdale. ¿Por qué allá no hay maestros, no hay pastores, no hay evangelistas en el cielo? No, allá existen más seres. Están los ancianos, están todos. Nadie sabe. No. Porque allá conoceremos todas las cosas, todos los que lleguen ahí. Ya no hay necesidad de que nadie enseñe a nadie. Por eso Pablo dice, terminarán las lenguas, las profecías. Cesará, dicen las profecías. Todo lo único que permanece
Hasta la esperanza termina, porque ya no vamos a estar en esperanza, y vamos a estar con Él. Y lo único que permanece es el amor, que es Dios. Entonces ya tal conocimiento pleno, ya se alcanzó todo conocimiento pleno. Ya no hay necesidad allá de maestros ni de pastores. Por eso esos puestos son terrenales, de la tierra. Pero dijimos que ya la verdad está tirada por tierra. Ya no hay quien le dé valor. Que hay un remanente, el Señor lo conoce. Que tienen sabiduría, Dios se las da, porque son su remanente. ¿Todos me entienden? Ojalá nosotros que estemos aquí, que estamos aquí ya días, lleguemos a ser parte de ese remanente de Dios. ¿Va, Henry? Ojalá. Porque el remanente tiene sabiduría, sí la tiene. ¿Quién se la da? Dios. Donde quiera que estén, no importa quiénes sean. Pero el tiempo que estamos viviendo son tiempos malos y peligrosos, donde es más fácil caer en el error y predicar el error que predicar la verdad. Porque la verdad hoy día no tiene valor. Precisamente, espero en Dios, hermanos, que maduremos en todas esas áreas. Se les ha indicado desde el principio con todas las palabras doctrinales que se aparten de toda mundanalidad. Desde ahí comenzamos, ¿te acuerdas, Reinaldo? De la profundidad del pecado, de todas las áreas, de todo lo que viene y todo lo que se está dando. Que vayamos saliendo de todo eso y que vivamos en verdad y en justicia. Porque los tiempos son malos y peligrosos, y si queremos nosotros en verdad entrar en la vida eterna, pues hagamos las cosas que Dios nos manda y nos indica. Y vivamos la palabra de Dios como es. De que si el evangelio se ha de predicar, Dios lo sabe. Ahí en Mateo 24 dice, cuando empieza a hablar del evangelio, empieza a hablar de un evangelio de falsos profetas, de falsos maestros. ¿Se acuerdan ustedes cuando empieza a hablar? Mirad, por eso la pregunta que hacen ellos. ¿Y cuándo será el acontecimiento de estas cosas? ¿Y cuándo será esto? Jesús les dice, no les dice, será en tal tiempo. Mirad que nadie os engañe. Y después, cuando habla más adelante, que habla de que viene este tipo de evangelio, de mentira, de error, dice, y es necesario que este evangelio sea predicado en todo el mundo. ¿Cuál evangelio? Ese que viene así, con todo eso, arrasando con todo, Reinaldo. Ese evangelio. Y es menester, dice, que este evangelio de error, quiere decir ahí, sea predicado en todo el mundo, y entonces será el fin. Por eso en la palabra que decía el hermano, ¿a quiénes les decía Jesús? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿A quiénes? ¿Ustedes se acuerdan? ¿A los discípulos o a los fariseos y escribas que se oponían hacia él? A los fariseos y escribas que se oponían. Vosotros decís que en ellas tenéis la vida eterna. Escudriñadlas, les dijo. A los opuestos los mandó a leer la Biblia. Y así tiene a toda esta gente. Ellos creen que ahí está la vida eterna. Que la lean, les dice Reinaldo. Pero ahí están de error en error. Y así iban los fariseos. No les dijo Jesús, vosotros sois maestros. A muchos de ellos los confrontó Jesús. Y no entendéis lo que os digo. Y así por eso, cuando les habla de escudriñar las escrituras, no se las está diciendo a los discípulos, se lo está diciendo a los que se oponen, a los fariseos, a los escribas, que combatían contra la verdad. ¿Y qué decían ellos? Que ellos tenían la verdad. Jesús les dice, por eso aún Jesús les dice, vosotros decís que creéis en Moisés y que Moisés es vuestro profeta, pero es mentira, no le creéis, les digo, porque él también os habló de mí. Y si le creyeras, les dice, también creyeras en mí. Si a Moisés siguierais, si a Moisés seguís, en mí también creyeras, porque él también les habló de mí, les dice. Y por eso, hermanos, podríamos llegar a un ritmo de aparentemente estar predicando a Cristo, pero a un Cristo propio, de nuestra manera de pensar. Y qué triste sería caer ahí.
Qué triste sería que al final, después de tanto conocimiento, porque a los judíos no les hizo falta conocimiento, los profetas no fueron enviados a ellos. ¿Se acuerdan? Todas las profecías, ¿a quiénes fueron dichas? A los judíos, primeramente. Hoy a nosotros. ¿Permanecieron en ellas, Reinaldo? Toda esa gente se perdió. Podríamos decir que tenemos la verdad. También ellos la tuvieron. Podríamos decir que hemos oído la verdad. Leímos la iglesia de los hebreos, también la oyeron. Vieron las maravillas y vieron todo. Y no estamos en mejor tiempo que ellos. Estamos en tiempos del fin. Por eso Jesús dice, vendrán días cuando anhelarán ver un día del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque ya no estamos en ese tiempo, estamos en otro tiempo. Y en esos días estamos. Y precisamente ahí donde se cumple la escritura que le decía el hermano a los de Hebreos, pero más el justo vivirá por fe. Mas el justo por la fe vivirá. Y si éste retrocede, dice, no agradará a mi alma. Pero nosotros, dice, no somos de los que retroceden, sino de los que perseveramos para preservación del alma. No para otra cosa. Por eso tengamos atención a esas palabras. Para preservar nuestra propia alma. Podríamos ser que al final nos vaya a pasar, como dijo Salomón, y se le cumplió a él. Recibió tanta sabiduría y estuvo con tanta gente y dando enseñanzas y vino hasta la reina del sur y todo, y dice él, yo, dice, por andar cuidando viñas ajenas, dice, descuidé la que era mía. Y todo eso es proceso del Evangelio. Es parte del Evangelio. Y nos podríamos preocupar por muchas otras cosas y menos por conservar nuestra propia alma. Y el asunto es que nos vayamos a juntar con un necio. Cuando habla de los necios, que son como la osa recién parida, que le acaban de arrebatar su cachorro, los necios son estos que está hablando aquí Pablo con Timoteo. Te van a agarrar, le dijo. Y eso es lo que indica Salomón. Te van a hacer pedazos. Por eso Jesús dice, no deis el pan a los perros ni las perlas a los cerdos, porque no vaya a ser, dice, y se vuelvan contra ti y te destruyan. Y como podríamos decir, que quiere predicarles. Bueno, si Dios así lo quiere. A mí me ha traído muchos el Señor. Me los ha llevado a la casa, Reinaldo. Y ahí está la hermana Carmen, está la Matal también. ¿Está por ahí la Matal despierta todavía? La Malín también. Cuando me toma el Señor, va, Malín, se amarren porque no me van a parar. Y así dice Dios y ra. Y hasta que salen huyendo, gente. Y hay que desenvainar espada porque si te dejas también te matan. Te botan lo que ya tenés. Y con la espada bien agarrada, como los valientes de David. Y hay que combatir, si Dios así lo quiere, si Dios así lo permite. Si así se da en el camino. Procuremos mantener firmes, hermanos, la enseñanza del Señor. Ojalá en verdad vivamos como es. Porque eso es lo que le decía a los hermanos en Tijuana, como les digo. Van a pasar ustedes, les digo, en los cultos, porque el problema es este. Que muchos hermanos allá pasan y Dios va a dar testimonio de él. Lo va a respaldar en todos sus negocios. Va a ir donde quiera que él vaya, va a ver que va a haber un testimonio legítimo de Dios. Por eso, como les digo yo a ustedes, muchos de ustedes, el otro día hablaba el hermano Reinaldo de las señales y todo eso,
Y hablamos en parte de eso, que no es el tiempo ya, es tiempo de temor, de temblor, de la venida del Hijo de Dios. Todas las señales que estamos viendo de los cumplimientos de los tiempos no es más que suficiente. Porque las señales del fin son esas. Esas son las que dice Jesús. Ya no nos dejó lenguas ni nos dejó esto, las señales del fin nos dejó. Y viendo esto que acontece, Jesús, erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Esas son las señales que nos dejó para el fin, no las otras. Las otras tuvieron su tiempo, se dio testimonio de ello, vieron la gloria de Dios, se vio, vimos lo del paralítico, vimos aquello y lo otro. Era la escritura que se estaba escribiendo, lo de los apóstoles, del Evangelio de Jesucristo. Y ahí lo tenemos de ejemplo, y es real el Evangelio. Pero ahora las señales son otras: pestes, guerras, nación contra nación, reino contra rey, la falsedad, falsos cristos, divididos todos. Esas son las señales del fin. ¿Todos me entienden? Eso es lo que nos debe de preocupar hoy día, que todo lo que el Señor dijo está cumplido y debemos de estar a cuentas con Él. ¿Todos me entienden? Y ahora vemos en esa área, como les digo, podríamos estar hablando muchas cosas y venir a hablar mucho aquí, que hay que ir y que hay que hacer, pero a la hora de la hora no se ve fruto en nosotros, nada mueve Dios. No va a servir nada lo que digamos y hagamos. Ojalá Dios hiciera algo con nosotros, porque entonces iba a ser verídico el fruto. Entonces sí va a haber gloria de Dios manifestada y van a haber muchas bendiciones. Cuando el Señor, y ya se los he dicho otras veces y se los vuelvo a repetir hoy, cuando el Señor me salvó a mí, yo viví el mismo Pentecostés que vivieron los apóstoles. Yo viví las mismas glorias, el mismo discipulado que ellos tuvieron, se los he testificado y se los vuelvo a testificar. Lo tuve también por el Señor. Anduvo conmigo, no me dejaba ni dormir, ni de día ni de noche. Y me fortalecía en todo. Y en todo fui enseñado por el Espíritu Santo directamente. Escuchen bien. Y donde yo iba, hermano Henry, escuche bien. Y escuchen bien, hermano Reinaldo, usted también y todos ustedes. Y tú, Tomás, que recibí una bendición de Dios. Donde yo iba temblaban todos. Como cuando tembló en el Pentecostés. En mi trabajo todos temblaron, ahí tronó, Beto. Alrededor todos los vecinos se dieron cuenta, temblaron. Unos salían huyendo. Y si algo le pasó, mi patrón llegó a grado de frustrarse. Todos les he testificado. Tembló, tronó ahí. Yo llegaba a Palaz y ahí se vio la gloria de Dios. Ahí se vio ese mismo derramamiento del Pentecostés. Yo lo viví. Por eso, y yo no lo estoy predicando, que hay que vivirlo y que es el tiempo. No, yo sé por cómo trabaja Dios. Es que Dios trabaja imparcialmente, individualmente, con cada uno, según a Él le place. Y yo viví esas glorias. Tembló, pregúntenle a la hermana Carmen, en los vecinos, en el edificio donde yo vivía, ahí tembló, tronó, salieron desparcidos todos, los impíos huyendo, no aguantaron. Tronó. Yo viví esas glorias. Y yo he vivido todo lo que vivió Pedro. Si de eso se hablara, tengo cosas verídicas que he vivido y hasta el día de hoy llegaron, les digo que han llegado testigos y llegaban con Pedro y decían, y no sigue esto, y no lo resistía ni sacerdote ni nadie. Poder de Dios, el dominio de la palabra, el conocimiento, y esto es así, con seguridad y certeza. Todo eso lo he venido viviendo. Todo ese Pentecostés, ese derramamiento. Ojalá todos entremos en esa gracia. Algunos de un modo y otros de otro. Pero que todos procedamos al arrepentimiento para que no seamos condenados en el día del fin. Pero yo les testifico de todo corazón, y está la hermana Carmen, los vecinos, hasta en Guatemala tronó conmigo, te debe haber dado cuenta, tronó, ¿verdad? Hasta allá, todo lugar. Fui hoy, todavía tronó, hasta hoy los últimos días que fui, después de tanto tiempo que el Señor me alcanzó, Reinaldo, fui y tronó.
Estaban unos para huir, les he venido testificando, para huir porque decían que yo estaba loco y habían oído que sobre mí había caído un estruendo terrible, que loco era que estaba. Y cuando llegué, unos ya estaban listos así para huir y no sé cómo me los dejó el Señor por ahí. Y me dijeron, estamos mal informados, pero vemos la gloria de Dios en ti. Y por eso les digo, ojalá en nosotros se vayan dando los mismos frutos de Dios, en todos. ¿Todos me entienden? En ese trabajo, hermano Henry, el patrón era ateo, decía él, mi Dios es el dinero. Me llamó, me fui a despedir de él, no sé si, ¿tú no fuiste con mi despedida de él, Amelie? No, mi patrón, José, llegó también, me buscó, le di las palabras de Dios y me dijo, yo quisiera tener lo que usted recibió. Tronó ahí también. Imagínate, Reinaldo, después de ser un ateo, al sentir la opresión del Espíritu Santo, porque ahí se hizo una manifestación terrible, que imagínate que él y su esposa acostados en su cama platicando de mi condición, afligidos de lo que pasaba conmigo. Tronó ahí. Los vecinos alrededor, las fábricas alrededor, todos los que me conocían, tronó para ellos, se dieron cuenta. Y todos temblaban, y todos me oían, y todos decían que era verdad. Y en el trabajo, imagínense que el patrón, después de decir que era ateo, al nomás entrar a su oficina, yo apagaba todo. Yo nunca le había dicho que no quería oír aquello. ¿Cómo iba a irle a imponer yo en su propia propiedad que no oyera aquello? Tronó ahí, que el hombre temblaba cuando yo entraba, Beto, solo con entrar a preguntarle de un dibujo a su oficina entraba yo. Y apagaba todo. Y no se aguantaba, igual grado que me dijo, no lo aguantamos aquí, me dijo. Así me dijo. ¿Qué pasó? Le dije, ¿qué hice mal? ¿Cuántas mesas eché a perder? Le dije, ahorita me las descuenta. Le dije, todo, le dije, el material y mano de obra que me pagó es suyo. Le voy a trabajar de gratis hasta que todo le quede bien. No, me dijo. Esa religión que usted trae. Yo nunca le he hablado nada a usted de religión, ni que yo soy alguien. Si usted está hablando de la experiencia que tuve con Dios y lo que estoy viviendo en Dios, pues empezó mal. Y ¡paz! Cayó el poder de Dios. Empezó a llorar aquel hombre. Y si usted me deja, ¿qué hago? Eso es su elección, le dije. Usted me está dando a escoger entre usted y Dios. Yo le voy a Dios y lo dejo a usted. Tronó. Por eso les digo, yo he vivido, Reinaldo, todas esas bendiciones del Pentecostés, yo las vi. Y el mentado Adolfo que les he hablado, que allá está, y la hermana Carmen lo vio hace poco. La hermana Carmen ya se fue a dormir. La hermana Carmen lo vio hace poco y que estuvo trabajando todavía con nosotros unos días allá donde esta señora que trabaja en Manhattan Beach. Y le preguntaba, pues es que yo no sé por qué dice no perseverar. Él no entiende. Pero ese estaba comiendo, Beto, y yo estaba ahí, mira, Beto, paz. Yo en ayunas y él comiendo y yo predicando. Llegó a grado de que se levantó un día de la mesa de comer y empezó y me fui allá, iba yo para la mesa de cortar y él estaba en la mesa de lijar. Y le dije, eso dice Dios, y suelta las lijadoras y cae llorando. ¿Y qué debo de hacer? Decía, llorando. Ahí se entregó a Jesucristo. Esa es la obra de Dios. Así trabaja Dios. Por eso les digo, todo lo he venido viviendo. Y en todo hemos sido enseñados por Dios. Ojalá Levodia lo viva, su trabajo, Beto. Ojalá con todo se haga lo mismo. Pero si aún así no se diera, ojalá que nadie se pierda. Ojalá que todos estemos a cuentas con Dios. ¿Todos me entienden lo que digo? Y hasta el día de hoy veo la gloria de Dios, donde quiera que voy. Vos no me has visto en el trabajo. En el trabajo también no se ve. Y este está convicto y aún así se entrega. No le va a pasar así a Reinaldo también como al Gerson. Donde quiera que vamos, al Beto también ojalá no le vaya a pasar así, a Levodia. Ahí vemos la gracia y la gloria de Dios, la manifestación del Espíritu, ese derramamiento del Pentecostés. Y no es su tiempo, es fuera de tiempo. Pero como dijimos y volvemos a repetir, si hay un remanente de Dios en la tierra, aunque los tiempos son malos y peligrosos. Pero ahora queda de ti y de mí, después de la enseñanza de Dios, cómo nos humillemos, hasta dónde nos entreguemos. Y les vuelvo a repetir,
No busquen a Dios en la altivez ni en lo que ustedes puedan hacer. Búsquenlo en la humildad, en toda humillación y en toda entrega. Y entonces lo van a hallar. ¿Cuántos me creen? ¿De veras me creen? Ahí lo van a hallar. Porque a Dios de esa manera se busca. No es que podemos hacer algo por Él. Yo hasta aquí nunca les he dicho, ni nunca he presumido, y por eso aún el papá de este muchacho allá me dice, me contendía a mí, no, es que si desde el momento que vos vas a predicar, siervo de Dios sos. Digo, nada soy como polvo menudo ante sus pies. Si algo se ha hecho de gracia de Dios en mí, no he sido yo, le digo, ha sido Dios en mí. Y yo le digo, vengo a valer como nada siempre. No, que sos un siervo de Dios, que haces la obra de Dios y que hay siervos. Pues le digo, pues yo quizás ni a siervo inútil llego. Todo lo que Dios ha hecho, Él lo ha hecho en mí. Ojalá todos tengamos experiencias preciosas en Dios. Y si aún esas experiencias no se dieran, ojalá que la experiencia más gloriosa que viene, que es nuestra reunión con Él, ahí la goces. Y que aún todas las que no se pudieron dar aquí, pues al cabo esto es temporal y pasajero. Aún la predicación del Evangelio acabará. Hasta lo canta el Beto y el Bel. Hasta lo cantan. Hasta eso se acabará. ¿Verdad? Pero ojalá que veamos su gloria, que nos reunamos con Él en su venida, que seamos unidos a su gloria, en su manifestación, en su reino, y que en todo seamos hallados dignos en aquel día. Amén, hermanos. Y como les vuelvo a repetir, pues si algo está por delante de hacer, Henry, y si el Espíritu de Dios cae sobre nosotros, Reinaldo, a echarle ganas. Y nada de que hoy no me queda tiempo y que la mujer y que estoy enfermo. Yo, ¿cuántas veces me has visto enfermo a mí? Que yo no pueda ir o venir porque estoy enfermo, Beto. Acuérdate de la que me conoces. ¿Y será que solo ustedes se enferman y yo no? Ajá. Ni tiempos, ni calor ni frío, ni temporadas. Para mí todo el tiempo es igual, la misma disposición. Y las cosas de este mundo para mí, y se los vuelvo a repetir, no valen nada. Lo único que vale es el Señor. Pero eso hay que vivirlos en hechos reales donde Dios se pueda glorificar. No cuando nosotros nos queda tiempo, ni cuando nosotros podemos, ni cuando nosotros tenemos el impulso. Ojalá siempre estemos dispuestos para Dios, todos y en todo. Entonces Dios se va a glorificar. Entonces va a haber presencia de Dios. Como les digo yo he estado en momentos que se me dobla el cuerpo del dolor, de lo que me ha agarrado, ataque, y más grito para cantar, gente. Y que se me dobló el espinazo del dolor así como arco. Y digo, en el nombre de Jesús. Digo, y grito más. Hasta el dolor no resiste y se va. En todo. Todo lo he venido viviendo. La hermana Carmen no sabe, ella me ha visto, Matal me ha visto, hasta muerto me ha visto cantar la Matal. ¿Me ha visto cantar muerto, Matal? Vaya, imagínense tener esa dicha de ver hasta eso la Matal, para que haya andado en todo lo que todavía anda. Hasta eso ha visto, Reina, la Matal. Me ha visto cantar muerto. ¿Cómo la ves, Tomás? Por eso les digo, si hablamos de bendiciones, Henry, de manifestaciones, de cuánto Dios pudiera hacer con nosotros, sí, hay muchas cosas. Pero como dijo Pablo, no yo, dice, la gracia de Dios en mí. Que ojalá si algo todavía va a hacer, que lo haga, pero el tiempo es malo, el tiempo es peligroso. Podríamos equivocarnos, es mejor buscar
al Señor con todo el corazón y lo que Él tenga que hacer con cada uno, esté presto y esté listo. ¿Cuántas veces? ¿Ah? ¿Cuántas veces, Reinaldo, que están listos? Todo el tiempo. Pero eso no es la meta nuestra, ser predicadores o ser esto, porque el que tiene toda la potestad, imagínense que dice que entregó su reino al anticristo, a la bestia, hasta que pisoteó todo lo santo y hizo todo cuanto quiso arbitramente y hizo todo. Es el mismo Dios. Él mismo lo entregó. Así de que, y si alguna reliquia queda por ahí de bendición de Dios, y alguien que todavía va a gritar por aquí, es más, hay una escritura que está en Ezequiel. El otro día la estuve leyendo, a ver si Henry se acuerda, que dice ahí bien claro que cuando él predicara, iba a venir tiempo que cuando él predicara, lo iban a ver como un hermoso no sé qué, le empieza a decir ahí, pero no se convertirán a lo que tú digas, le dice, aún a Ezequiel y a Jeremías. Pero aún así no te oirá este pueblo y no se convertirá a mí de su corazón, sino que te verán, le dice, muy hermoso, de palabras muy adornadas, pero no se convertirán a mí. Vendrá tiempo, dice, que cuando alguien hable de parte de Dios, así empieza a hablar. Oh, lo admirarán y dirán, este es verdad, habla de parte de Dios. Pero aún así, dice Beatriz, no se convertirán, le dice al profeta. Nosotros hemos venido viviendo eso, Beto, en todo el camino. Nadie nos ha dicho a nosotros, fíjate Henry, que nosotros no decimos la verdad. Donde quiera que vamos, ahí está Gerson. ¿Qué decimos que decimos nosotros? ¿La verdad o la mentira? Ahí está, y no se convierte. Allá, tío Guay, yo les digo que fui a la frontera y toda la gente dice que yo les digo la verdad y vayan a verlos. Mejoran sus caminos. Ah, muy hermoso de palabras, es un gran siervo de Dios. Este sí nos da buen ejemplo. Y eso es lo que dice el profeta. Y aún así le dice, nos vendrán tiempos, le dice al profeta. ¿Lo has leído tú, gente? Que nada más le miran hermoso parecer, dice. Encontrarán en el que hable de parte de Dios, pero aún así no se convertirán. Pues quiero decir que los tiempos han llegado. Ahora examinémonos nosotros, si nosotros somos de esos que no se van a convertir. Eso sí nos conviene investigar bien a fondo, porque de otro modo siempre estamos condenados o bajo condenación. Es mejor que nos examinemos en cada paso, cada palabra que vamos a decir, cada situación que vamos a hacer en Cristo Jesús. Ojalá no vaya a ser para desviarnos, siempre sea para permanecer fieles a Dios en todo. Y como vuelvo a repetir, bueno es el ánimo de nosotros, pero con la presencia de Dios. Que sea Dios operando en todo. Y el ánimo siempre, cuando digo ánimo, quiere decir que siempre estemos prestos, siempre estemos listos, siempre querramos hacer la voluntad de Dios. Y mantengamos en alto la verdad, porque hoy está echada por tierra. Eso es lo que le recomendaba aquí a Timoteo. Y ahí vemos la despedida de Pablo. Y así me quiero despedir yo de ustedes un día, si ustedes pelean legítimamente, como Timoteo. Como Pablo les voy a decir, hermanos, mi partida se acerca. Yo me voy. Siguen ustedes, síganse esforzando, sigan viviendo todo lo que Dios nos ha enseñado para esperarlos allá. ¿O se quieren quedar? Ojalá pueda yo decirles esas palabras. También se puede dar eso en ese tiempo, de poderme despedir de ustedes o de otros hermanos o de cualquier hermano de esa manera. Y que hayamos guardado la fe, peleando legítimamente, hasta que el Señor aparezca en su gloria y seamos coronados con Él. Amén, hermanos. Hoy día de privilegios, ¿verdad? ¿Y quién vive? Y a su nombre.